Bienvenidos a este espacio tan especial que producimos para todos ustedes, que nos ven en las redes sociales, en televisión en Estados Unidos, de costa a costa. Este es ITV y el programa de En Directo. Quiero agradecer, por supuesto, a los que se conectan a través de Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. Y si nos ven en Estados Unidos, de costa a costa, en el canal 1509 de Verizon, es un placer, como siempre, que esté con ITV, el primer canal que conecta a los salvadoreños en el exterior. Hoy tengo el placer de poder conversar con el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, sobre temas de integración centroamericana. Cómo esto viene a cambiar y debe de cambiar la perspectiva de la región y, por supuesto, de nuestros países que están buscando el desarrollo, ¿verdad? Y de una forma individual va a ser más difícil. Unidos creo que va a ser más fácil. Vicepresidente, muchas gracias por el espacio y por siempre estar atento, ¿no?, al llamado de ITV Salvador. Sí, claro. Muchas gracias, Gilson. Un saludo para toda la audiencia de ITV. Es un placer poder conversar con todos ustedes a través aquí de la conducción de Gilson. Mucho gusto. Importante evento que se están llevando a cabo en el país, vicepresidente. ¿Verdad? Esto nos pone en la picota de la observación. Estamos conectados, obviamente, con esa necesidad de unir Centroamérica. Por supuesto, estos foros que el Parlamento Centroamericano ha desarrollado acá durante 3 días y que culminan hoy con la plenaria, la reunión de todos los parlamentarios centroamericanos. Recordemos, son 120 diputados que representan a 6 estados y que a su vez son la voz de la nación centroamericana y la República Dominicana. Para nuestros amigos en el exterior, hay que remarcar y recordarles que Centroamérica y el sistema de integración centroamericana, que originalmente éramos las 5 provincias que nos independizamos de España, ahora somos 8 estados, porque a las 5 provincias originales se sumó Panamá, luego Belice y recientemente la República Dominicana. Entonces, las 8 estados formamos el SICA. En el Parlacén hay 6 estados que tienen electos diputados. Hay 2 que por razones propias todavía no han electo, que son Costa Rica y Belice, pero los otros 6 eligen 20 diputados cada uno. Por eso son 120 los diputados que están reunidos acá en San Salvador, tomando acuerdos en beneficio, en provecho de la nación centroamericana. ¿Está el país liderando esta integración, vicepresidente? Hemos visto incluso el llamado del presidente Nayib Bukele a unir la región. Se habló mucho, por ejemplo, de la importancia del Parlacén, del que se ha dicho cosas buenas y cosas no muy buenas, pero yo creo que es clave. Europa, Asia se ha unido y nosotros nos ha costado mucho esta integración. Es un sueño que tenemos desde hace 2 siglos, desde que se creó la Federación Centroamericana en 1824 y que por los intereses siempre de las minorías y de los grupos de poder, en aquella época los que concentraban la tierra, después vinieron otros grupos que han bloqueado esta Unión Centroamericana, pero los pueblos, junto con los dirigentes que están conscientes de que la unión hace la fuerza, estamos luchando por dar ese paso, por hacer realidad el sueño de Francisco Morazán, que fue el gran defensor de la Federación de Repúblicas de Centroamérica, el gran luchador por la unidad centroamericana, y ahora pues hay mandatarios, como el caso del presidente Bukele, que tienen clarísimo de que esta región va a ser relevante en el mundo contemporáneo si estamos unidos. Desunidos somos pequeños países, no tenemos ninguna importancia en la comunidad internacional, pero juntos, la región SICA, somos la 4ª economía de América Latina, solo superado por Brasil, México y Argentina. Luego la región SICA, para que vean la importancia de la unidad y esa importancia, esa visión, ese horizonte de constituir la Unión Centroamericana es el que nos está guiando en todas las actividades que estamos realizando desde el gobierno de El Salvador y acompañado pues por los otros gobiernos de la región. He estado moviéndome un poco en la región centroamericana, en Panamá, Costa Rica, Sudamérica, y la perspectiva y lo que la gente dice, digamos, la gente, el común, el taxista, el del Uber, que uno se encuentra en otros países, ven a El Salvador como el líder, ven a El Salvador como el que está apuntalando esa integración y la necesidad de que nuestros pueblos, que hablamos casi igual,
un poco los acentos cambian, pero somos igual, puedan unirse. El liderazgo de El Salvador está palpable, vicepresidente. Desde siempre. El Salvador, desde siempre, ha sido el país que ha luchado por la unión. Y tanto es así que cuando Francisco Morazán fallece fusilado en Costa Rica, en su testamento dice que quiere que sus restos descansen en la República de El Salvador. O sea, pues, él reconocía en nuestro país ese liderazgo por promover, por luchar por la unión de la gran patria grande. Entonces, ese espíritu siempre lo hemos mantenido, y como tú ves aquí a Morazán, igual que a otros patriotas liberales del siglo XIX como Gerardo Barrios, se les rinde ese homenaje y se les reconoce su empeño por reconstruir la patria grande. Ahora nosotros hemos tomado esa bandera, esa antorcha, ese ideal, y estamos luchando para pasar de la integración, que es el estado en que nos encontramos actualmente, por el protocolo de Tegucigalpa de 1991, que creó el SICA, y pasar a la Unión Centroamericana, que es la gran aspiración de todos nosotros. ¿Qué es lo que llevamos a cabo en el país ahora mismo, vicepresidente? Bueno, mira, aquí en el país hemos hecho una gran cantidad de actividades en torno a promover estos ideales unificadores de la gran nación centroamericana. Hemos realizado ya 2 conferencias sobre el futuro de Centroamérica, tenemos programada la tercera para el próximo mes de diciembre, estamos desarrollando una serie de diplomados, de seminarios tendientes a ir promocionando los valores de la Unión Centroamericana, ir dando a conocer las ventajas de mantenernos unidos, todos los logros, los avances que se pueden tener cuando mantenemos la unidad, y todos los obstáculos y todas las dificultades que genera la división. Entonces, frente a la división, nosotros estamos planteando la unión, la unidad, y El Salvador, lo repito, por mandato del presidente Bukele, ha comisionado a la vicepresidencia de esta tarea. Y en ese sentido, desde la vicepresidencia, hemos convocado a los vicepresidentes de Centroamérica. Es una instancia que está reconocida en el artículo 12 del protocolo de Tegucigalpa, que no se había implementado, los vicepresidentes no se reunían. Entonces ahora nosotros estamos moviendo esa instancia como una instancia de diálogo político de alto nivel en la región centroamericana. ¿Para qué? Para ir discutiendo estos grandes temas, porque nos habíamos quedado en un nivel eminentemente técnico o tecnocrático, donde cada una de las secretarías, hay 10 secretarías en el sistema, hay organismos especializados como la CIECA o el Banco Centroamericano de Integración Económica, entonces cada uno hacía sus diálogos o sus monólogos de acuerdo a sus propias visiones, a su propio mandato. Lo que estamos nosotros ahora es tratando de elevar ese diálogo a nivel superior, para que sean las cumbres de los presidentes las que vayan abordando la temática y que se vayan incorporando los otros 2 entes fundamentales de lo que es el modelo republicano, lo que sería la Unión, que es la función legislativa, que es el Parlamento Centroamericano. Estamos con la idea firme y la determinación de que al Parlamento Centroamericano se le reconozcan facultades legislativas para que pueda emitir normas como hacen los parlamentos. En este caso el Parlamento Europeo emite normas que son obligatorias para todos los estados de Europa. En el caso de nuestro Parlamento Centroamericano, y por eso lo que tú decías, a veces tiene una mala imagen porque sus recomendaciones, sus decisiones no son vinculantes, no son obligatorias. Pues nuestra lucha es que se convierta en un órgano con decisiones vinculantes para los estados. Y el otro es la Corte Centroamericana de Justicia. Entonces serían como los 3 órganos fundamentales de la Unión: la Cumbre de Presidentes, la Corte Centroamericana de Justicia, el Parlamento Centroamericano y, por supuesto, la unidad ejecutora de todas las políticas, que es la Secretaría General. ¿Y se va a lograr ese objetivo, doctor? Pues esa es la lucha, ese es el desafío y ese es nuestro empeño. Ya hemos producido varios documentos, se están circulando entre todos los estados para que cuanto antes empiece la discusión y podamos revisar el protocolo de Tegucigalpa, que ya cumplió 30 años el año pasado, puesto que fue aprobado en 1991, en el 2021 cumplió 30 años, ahora creemos que es tiempo de reformarlo para dar paso a esa nueva entidad que sería la Unión Centroamericana. Doctor Ulloa, siempre es obviamente importante marcar un poco cómo ve el país
¿Cómo ven nuestra región, el país? ¿Cuál es la retroalimentación que tenemos de Centroamérica? Bueno, mira, en el caso de El Salvador, con la nueva administración del presidente Bukele, hemos podido ir marcando la pauta en varias áreas que muchos de los países de la región pues no solo se han beneficiado de nuestras propias políticas nacionales, sino que nos han pedido que compartamos con ellos algunos de los conocimientos, de las experiencias exitosas que hemos tenido acá, empezando con el tema de la pandemia, de la manera en que administramos toda la crisis humanitaria, la crisis sanitaria, la crisis alimentaria que generó el COVID-19 y el cual pues de manera generosa, a pesar de nuestros modestos recursos, pudimos compartir con algunos países hermanos en el tema de vacunas, es decir, toda esta solidaridad que mostramos en el periodo de la pandemia. Pero algo más importante, que es lo que estamos viendo en estos últimos días, es el manejo de la seguridad ciudadana. El tema de cómo hemos declarado la guerra a las pandillas, cómo estamos garantizando la seguridad en las comunidades, devolviéndole la libertad a estas poblaciones que estaban secuestradas por estas bandas criminales y llevando la paz, la armonía y la tranquilidad a las comunidades. Esto pues sin duda tiene un efecto inmediatamente positivo que es percibido por los países vecinos, porque estamos también en colaboración tanto con nuestros vecinos de Honduras como de Guatemala, porque muchos de estos grupos criminales tienen conexiones en estos países y han tratado de escaparse por las fronteras. Entonces la coordinación con las corporaciones policiales, con las Fuerzas Armadas, con las fiscalías, con los órganos judiciales de estos países nos va a permitir tener un éxito que, si es exitoso en El Salvador, si logramos las metas acá, puede también ser replicado en los países vecinos. Ok, muy bien. Qué placer, como siempre, que esté conectado con ITV El Salvador, la señal que conecta a los salvadoreños en el exterior desde diferentes ángulos, redes sociales o televisión, donde quiera que nos miren. Gracias, como siempre, por acompañarnos por más de 24 años en este esfuerzo periodístico que, bueno, hemos tenido la oportunidad de conversar con el vicepresidente en otras esferas, en otros ámbitos. Desde hace varios años, le decía al vicepresidente que tengo un par de fotos por ahí, de hace más o menos 12 años, ¿verdad? Y él no cambiaba, yo sí, pero alguien que conoce el país, alguien que ha estado conectado con los temas más importantes, más álgidos de esta nación. Creo que también es importante, vicepresidente, que la gente que nos mira en Estados Unidos, nuestra diáspora, nuestros salvadoreños en el exterior, que hoy están más cerca que nunca y más conectados con las políticas implementadas con este gobierno, ¿verdad? El tema, por ejemplo, de la entrega de los DUI, hemos conocido que hoy son miles de gente las que llegan a los consulados a buscar sacar un documento único de identidad, ¿verdad? Eso no pasaba antes. La gente nos dice, en Long Island, por ejemplo, que hay una condición diferente, la atención es diferente de cómo les trataban antes. Hoy sí puedo venir, dice la gente. Hoy sí puedo recomendar a mis amigos, a mis primos, a mis familiares que vengan y que saquen un DUI, porque la condición es diferente. O sea, la gente percibe lo que pasa en el país, doctor. Claro, es decir, no solo el trato humano, que ha mejorado sustancialmente, la capacidad instalada que tenemos. He estado hablando recientemente con la viceministra Cindy Portal, que es la encargada de ver estos temas de movilidad humana, y ella se ha preocupado por llevar un mejor recurso humano, más profesional, para atender a nuestra gente. Recuerdo la última vez que hablábamos de la necesidad de reclutar una cantidad de notarios que pudieran servir en nuestro consulado, porque muchos de los documentos que se emitían en el pasado eran hechos por funcionarios que no estaban capacitados técnicamente, y cuando querían surtir efecto en El Salvador eran rechazados, tenían problemas. Entonces ya solo esa prestación de un servicio de calidad es un plus para la calidad del servicio que estamos prestando desde nuestros consulados en todo el exterior. Pero hay un dato en el tema del DUI que tú señalabas, que yo lo pude verificar, no en Long Island, sino que en Los Ángeles, porque pude ver y entregar a uno de los usuarios que estaban ahí el DUI en menos de una hora. Sí, es decir, ya tenemos ese servicio que era el dolor de cabeza
que tenía nuestra ciudadanía, porque tenía que ir, dar los datos, regresar. Sí. Los DUI se hacían acá en El Salvador, se maquilaban, había que mandarlos por valija diplomática, es decir, para que una persona pudiera tener ese documento a veces esperaba 3, 4 meses. Ahora llega y en una hora sale con su DUI. Y te digo, lo vi, fui testigo y me tocó entregar DUI a las personas que estaban en el consulado. Entonces, por supuesto, el servicio que está dando esta administración a nuestros compatriotas que viven, que trabajan, que estudian fuera de nuestras fronteras, es superior en calidad a todo lo que hemos visto en el pasado. ¿Qué valor tiene esa diáspora, doctor Ulloa, para nuestro país? Bueno, para nosotros es parte de la familia salvadoreña, es una extensión de nuestra población y la vemos como tal, o sea, por eso ese concepto de que bueno es el hermano lejano o que el que se fue, no, es el salvadoreño, la salvadoreña, el estudiante, el obrero, el profesional, el que se fue para poder demostrar que la capacidad de triunfo del salvadoreño no tiene límites. Hemos visto historias recientes de éxito de salvadoreños que nos colocan a nivel mundial. El último, que estuve yo la semana pasada, cuando se fue hacia el espacio, la nave espacial del Soyuz, ahí iba un salvadoreño, el doctor Frank Rubio. Es decir, como lo dije en esa ocasión, la rúbrica del Salvador ya está en las estrellas. O sea, ya nuestro nombre, nuestro país está en el espacio para toda la eternidad. Eso es orgullo para nosotros. Hemos visto destacar salvadoreños en muchas actividades. Se le acaba de dar un reconocimiento a Alfa Karina, que fue la mujer que escaló el Everest, es decir, una proeza de alpinismo. Premiamos también recientemente en el deporte a Marcelo Chelo Arévalo, que ganó el campeonato de Roland Garros este año en París. Bueno, hay una obra que muy pocos la han leído en El Salvador, yo le he estado recomendando, ya está en inglés y en español, se llama 438 días, que es la proeza humana más grande que se ha podido registrar en toda la historia de sobrevivencia de un ser humano por más de 1 año y meses en el océano. Y es el salvadoreño que naufragó desde las costas de México hasta las Islas Marshall, es decir, 6.000 millas, sobreviviendo en la soledad de ese inmenso océano, así como Fran Rubio está en el espacio, en la infinidad del espacio. Este señor, José Alvarenga, se llama, salvadoreño, que logró superar lo que los científicos se ven con sorpresa, porque el que más lo había logrado, esa hazaña, había estado 2 o 3 meses por las Islas Canarias, pero nadie había podido sobrevivir más de 436 o 38 días que este joven salvadoreño lo pudo hacer. Entonces eso demuestra el talante, el temple que tiene el salvadoreño para triunfar, porque no cualquiera logra una proeza de ese tipo. Nadie ha atravesado el Océano Pacífico en esas condiciones y durante ese periodo de tiempo. Y ningún salvadoreño ha logrado ir a las estrellas, ir al espacio, como lo hemos hecho. Y nadie ha tenido esa capacidad como esta mujer que logró alcanzar la cumbre más alta de la tierra, que es el Everest. O sea, pues que tenemos mucho motivo de orgullo. Ese es el salvadoreño, esa es la gente nuestra que triunfa más allá de nuestras fronteras. A los medios de comunicación de ITV que conecta con estos hermanos en el exterior, permanentemente están dejando sus comentarios de motivación de lo que va a pasar en las próximas elecciones presidenciales. Usted ha encabezado una de esas iniciativas más fuertes para poder llevarles la oportunidad a la diáspora para que vote, ¿verdad? Hoy tienen esa oportunidad, pero no solo eso, hoy van a poder elegir a alcaldes y diputados. Digamos, eso es democracia. Por supuesto, y es democracia en el nivel más participativo que se puede imaginar, porque hemos tenido otros modelos de democracias elitistas, donde han votado simplemente la gente que tenía acceso aquí en las zonas urbanas. No había forma de que los campesinos pudieran votar. Fuimos abriendo esas rutas, proporcionándoles transporte. Recuerdo cuando yo era magistrado en el Tribunal Supremo Electoral que empezamos a generar ese servicio de transporte de las zonas urbanas, rurales, a las zonas urbanas, para que esta gente también pudiera votar. Ahora estamos ya avanzando
para que nuestros compatriotas que tienen la calidad de ciudadanos y la calidad legal para votar, que es la obtenencia del DUI, que ya son más de 600.000 los salvadoreños que tienen DUI vigente fuera del país, puedan sufragar y puedan elegir a sus gobernantes y a sus representantes. De eso se trata la democracia, de facilitarle al ciudadano el acceso a las urnas y facilitarle el derecho al sufragio. La otra voz, para ir cerrando, vicepresidente, que se escucha en el exterior es la necesidad que muestra o plantea la gente del exterior de que este proyecto político del Ejecutivo continúe en una reelección presidencial que ha sido bastante polémico y que de alguna manera usted ha tratado de explicar las condiciones. Para esa gente que nos mira en Estados Unidos y que hay tanta cosa que se dice en medio de todo esto, ¿qué le podemos decir, vicepresidente? El mensaje es sumamente sencillo. La Constitución actual, sin haber sido modificada ni en una coma ni en ninguna palabra, el artículo 152, en el numeral 1, habilita para que la persona que ejerce la presidencia pueda optar a un segundo mandato. Ahí dice con claridad, ¿verdad?, cuáles son los requisitos para ser candidato a la presidencia la persona que esté ejerciendo la presidencia. Y en este caso el presidente Bukele llena esos requisitos. Por lo tanto, no ha habido necesidad, como algunos dicen, de trastocar la Constitución, ni mucho menos para que él pueda correr como candidato. La reelección es un derecho soberano del pueblo. O sea, nadie está reeligiendo al presidente por una sentencia de la sala o como todas estas leyendas negras que se han hecho. Lo que se ha hecho es aclarar lo que una sala, de manera perversa, había establecido, la sala que fue electa en el 2009, con la sentencia 163-2013, que había dicho que había que esperar 10 años para que una persona se pudiera presentar de nuevo. La sala actual lo que hizo fue aclarar eso y decir, miren, la persona que está en este momento desempeñando el cargo de presidente, si quiere presentarse como candidato, tiene que dejar de ejercer el cargo 6 meses antes de que empiece el próximo periodo. O sea que la única condición que tiene el presidente Bukele, si quiere presentarse como candidato y que el pueblo lo elija o lo reelija, tiene que ser de dejar de ejercer la presidencia 6 meses antes del 1 de junio del 2024. Así está de claro. Claro, ellos hablan y empiezan a hablar de otra serie de artículos, el 154, que no se puede extender un día más en el periodo presidencial, eso es cierto, o que si la persona no se quiere ir del puesto, el pueblo tiene derecho a la insurrección, también es cierto, pero eso es para cuando alguien se quiere quedar a la fuerza en el cargo. Ahí entra todo, sin elecciones y a la fuerza. Pero aquí, si él se somete a lo que dice el artículo 152, numeral 1, pues todos esos artículos no se aplican. Y tanto no se aplican, y esto es lo que se les olvida y no lo quieren decir y se lo callan, por eso nunca hablan del 152 numeral 1, porque con ese artículo, con el 152, fue que pudo reelegirse el profesor Sánchez Serén. Acuérdense que el profesor Sánchez Serén fue presidente varias veces, claro, cuando Mauricio Funes tenía que salir del país y tenía que ausentarse, entonces él ejercía la presidencia y luego se presentó como candidato en el 2014, ganó y fue electo. O sea, pues que el tema ya está superado por la experiencia y se aplica el 152, si lo pueden leer en la Constitución, tiene 7 causales. La primera es para el presidente, pero la sexta es para el vicepresidente. Entonces ahí le dice cómo y qué debe hacer si el que ejerce la presidencia quiere presentarse de candidato en el siguiente periodo. Y qué es lo que debe hacer el vicepresidente si también quiere presentarse como candidato en el siguiente periodo. Entonces las normas están claras. La gente que ha empezado a hacer todo este entuerto y a torcer la interpretación de la Constitución es porque están desesperados, porque saben que si el presidente Bukele aparece en la papeleta, o sea, si él cumple todos los requisitos, porque primero tiene que estar inscrito en un partido político, tiene que someterse a las elecciones internas de ese partido político, tiene que ganar esas elecciones internas, luego ir a inscribirse al Tribunal Supremo Electoral. Una vez inscrito en el Tribunal Supremo Electoral, ya el tribunal
en las elecciones, lo pone en la papeleta y ahí es el momento que el pueblo, como soberano, decide si lo reelige o no. Es decir, la decisión es del pueblo soberano. Entonces, si él cumple todos esos requisitos, sabe que el pueblo ha demostrado un total respaldo a la gestión, lo que tú decías, a la continuidad de su proyecto, y sin ninguna duda él ganaría las elecciones. Por eso están tratando primero de confundir al pueblo diciendo que no es posible, que la Constitución lo prohíbe, que si él se inscribe va a ser violando la Constitución, cuando ya hemos hecho el estudio y hemos demostrado que no hay ninguna violación. Y el hecho más concreto es que ya tuvimos a un caso de una persona que ejerció la presidencia y que fue electo, que es el caso del profesor Sánchez Serén. Entonces, no hay ya ninguna excusa para aceptar que esto lo habilita la Constitución actualmente. Y lo segundo es que, bueno, dicen, si no podemos impedir que el presidente se inscriba, porque el Tribunal Supremo Electoral va a acatar la Constitución y la sentencia de la Sala y lo va a inscribir, entonces, para que salga reelecto, le vamos a ensuciar la imagen. Y por eso están tirando todas estas campañas y todas estas mentiras, pero afortunadamente el pueblo ya despertó. El pueblo es sabio y el pueblo sabe a quién va a elegir como próximo presidente del 2024 al 2029. Hay una marcación bien clara de un antes y un después en este país. Así es, desde luego, el antes y el después se marcó el 3 de febrero del 2019, cuando el pueblo le dijo no a los dos partidos que habían controlado este país durante 30 años. Recordemos que Arena estuvo gobernando durante 20 años, 4 mandatos, y luego el FMLN gobernó 10 años durante 2 mandatos. El balance que nos dejó el FMLN fueron 41.000 asesinados en los 2 gobiernos, en los 10 años, más de 41.000 asesinados, y se llevaron más de 500 millones de dólares. Solo Mauricio Funes está procesado por 351 millones y Sánchez Serén por 183 millones. O sea que entre los dos se llevaron más de 500. ¿Qué hubiéramos hecho con 500 millones? ¿Cuántos hospitales? ¿Cuántas escuelas? ¿Cuántas carreteras? Eso es lo que nos dejaron. Entonces el pueblo dijo, no queremos que el Frente siga gobernando, pero tampoco queremos que Arena regrese. Entonces escogieron al presidente Bukele como presidente el 3 de febrero del 2019. Y cuando el presidente empezó a gobernar y nos cayó la pandemia del COVID-19 y el presidente estaba tomando medidas para proteger la salud y la vida de la población, la Asamblea Legislativa, que todavía la controlaban estos dos partidos, empezó a bloquear y a bloquear y a bloquear constantemente las iniciativas del presidente y del Ejecutivo. Entonces el pueblo lo que hizo el 28 de febrero del 2021 fue darle al presidente todos los diputados que necesita para impulsar el proyecto. Y por eso tenemos esta supermayoría legislativa que ha permitido que se impulsen todas estas medidas en beneficio del pueblo salvadoreño. Vicepresidente, gracias por hacer un espacio en su agenda y atendernos en medio de este foro importante de la región. Muchas gracias a ti por la oportunidad y un saludo para todos nuestros hermanos que nos ven a través de este conocido y muy difundido programa de televisión. Bueno, gracias. Nos miramos en la próxima.